como líder del equipo de servicio de valor agregado, y cualquier apoyo que necesiten, pues ahí está todo el equipo al servicio de ustedes. Ya para empezar con el tema de flujo de caja, tal vez explicarles un poquito cuál va a ser la agenda o la temática a tratar. Vamos a dividir el webinar en 3 partes. Primero vamos a ver lo que es el flujo de caja, vamos a ver lo que es el flujo de efectivo, y al finalizar vamos a abrir una pequeña parte, un pequeño segmento para lo que son las consultas con respecto a esos 2 temas. Entonces, si gusta, van anotando ahí las preguntas y al final les vamos a tratar de resolver cualquier inquietud que tengan. Ok, ahora sí, arrancamos. Tal vez para aclarar un poco el tema, digamos la parte un poquito más teórica, por decirlo así, en SAP tenemos lo que es el flujo de caja y tenemos lo que es el informe de flujo de caja. Este segundo informe de flujo de caja realmente es conocido como flujo de efectivo y no como flujo de caja. Entonces, eso a veces genera algún tipo de confusión en los usuarios de SAP con respecto a qué hace uno y qué hace el otro. Básicamente, el flujo de caja, que es llamado así, digamos que en español, me imagino que el tema va por un tema de traducción. El flujo de caja realmente lo que hace es medir la liquidez de la empresa a través de un pronóstico de los ingresos y las salidas de efectivo que vamos a tener en un periodo determinado. Básicamente lo que me hace es saber cuánta plata voy a tener en mi empresa para poder sopesar todas las obligaciones que tengo. Por el contrario, el flujo de efectivo, llamado en SAP informe de flujo de caja, realmente lo que me hace es medir la salud financiera de mi empresa, tomando como base movimientos reales de un periodo específico. Es decir, evalúa en qué invertí yo mi dinero para saber qué tan saludable es mi empresa, saber si lo invertí en operación, en inversiones, o más bien, por el contrario, tuve que involucrarme en temas de financiamiento para poder salir con las obligaciones. También el flujo de efectivo es un estado financiero formal regulado por la NIF, ¿verdad? Vamos a ver, en la NIF es donde se explica o se detalla cómo es que el mismo debe presentarse. Esta primera parte, entonces, vamos a ver primero lo que es el flujo de caja, es decir, el pronóstico que hace SAP sobre la liquidez de nuestra empresa. En este caso, para ingresar al flujo de caja, vamos a entrar al módulo de finanzas, informes financieros, financiero, y ahí vamos a encontrar básicamente los estados financieros de la empresa, y en el cuarta casilla vamos a encontrar lo que es el flujo de caja. Este flujo de caja, como les digo, es el flujo de caja, y el de abajo que dice estados de flujo de caja e informe hacen referencia más bien al flujo de efectivo. Eso para que lo dejemos bastante claro. Entonces, flujo de caja. Al ingresar al flujo de caja, lo que vamos a ver es una ventana donde vamos a ingresar los diferentes criterios de selección que queremos utilizar para generar nuestra información. En la parte superior vamos a encontrar la parte para introducir un rango de fechas, ¿verdad? Que va a ser el periodo que vamos a evaluar o donde vamos a estimar la liquidez que vamos a tener. Después podemos definir lo que es un intervalo de tiempo, ¿verdad? Para que la información se nos presente de forma diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral o anual. Básicamente ahí depende un poco de cómo quiero yo estructurar la presentación de la información. Después de eso vamos a tener una serie de checks donde vamos a igual ir definiendo algunos parámetros o elementos de estructura de cómo queremos que se nos presente la información. Por defecto, cuando abrimos el flujo de caja, los 3 checks que salen habilitados son esos, ¿verdad? Que están viendo en pantalla, de crear contabilizaciones periódicas, añadir documentos preliminares y agregar documentos de marketing. Con respecto a los documentos de marketing, podemos incluso ingresando en el cuadrito con los puntos,
y ver cuáles tipos de documento queremos que el sistema tome en cuenta para el flujo de caja. Por defecto, el sistema lo que nos va a presentar son los documentos más formales de la parte de compras y ventas, que serían las facturas de anticipos de proveedores, las facturas de proveedores regulares y las notas de crédito. Y de igual forma, para las ventas, veremos las facturas de anticipo, las facturas de clientes y las notas de crédito. Si tuviéramos la necesidad de agregar algún otro documento, pues simplemente tendríamos que seleccionarlo y automáticamente estos ya serían considerados para la presentación de la información. Por otro lado, del lado derecho vamos a tener 4 pestañas donde se va a mostrar algunas cuentas contables. Básicamente, si nos fijamos, las 3 primeras están relacionadas directamente con lo que son los procesos de bancarios, digamos, de pagos recibidos y pagos efectuados. Entonces está segregado en efectivo, tarjeta de crédito y cheques. La parte de efectivo, lo que vamos a ver son todas las cuentas. Voy a ingresar a una. Lo que va a hacer es abrirme el plan de cuentas y ahí lo que vamos a ver son todas las cuentas que estén marcadas como cuentas de efectivo en su parametrización, ¿verdad? Es decir, el sistema de previo yo tengo que registrar cuáles son esas cuentas de efectivo para que el sistema las considere dentro de la estadística. De igual forma, del lado izquierdo vamos a tener una X donde vamos a poder seleccionar o más bien desmarcar las cuentas según la información que queremos revisar. La segunda pestaña, lo que tenemos son las tarjetas de crédito. Básicamente son las cuentas que están parametrizadas en SAP para los pagos relacionados con tarjetas de crédito. Es decir, son esas cuentas transitorias que ubicamos en la parte de los activos, donde ingresan los fondos antes de ser depositados en nuestro banco. Estas igual tienen una parametrización específica que se hace en la parte de gestión y las vamos a utilizar, como les decía, en la parte de los pagos. Más adelante tal vez podemos ver un poco algún tema de un pago para que vean más o menos dónde es que se utilizan esas cuentas. Después tenemos la tercera pestaña, que es la pestaña de los cheques, donde de igual forma lo que vamos a ver es la cuenta transitoria que hayamos definido para los cheques en tránsito o los cheques recibidos no depositados, es decir, los cheques que ingresan a la empresa pero que todavía no hemos cambiado en el banco. Y en la cuarta pestaña lo que tenemos es la información de los socios de negocio, básicamente un filtro donde podemos seleccionar un rango de clientes y o proveedores o algún grupo específico de ellos. También podemos utilizar las 64 propiedades que tienen estos para hacer algún tipo de filtro. Debajo de esa sección tenemos 2 checks donde tenemos el saldo inicial, que básicamente lo que va a permitir es digitar yo manualmente, por ejemplo, en este caso voy a digitar 15 millones, digitar manualmente el monto o el saldo inicial que queremos que el sistema considere para la presentación de la información. Y el segundo check, básicamente lo que me va a permitir es que el sistema calcule ese saldo inicial con base en esas cuentas y en esos datos que ya el sistema tiene por defecto. Adicionalmente tenemos un checkcito que dice añadir saldos finales, que lo que va a hacer el sistema es totalizar los montos desplegados para mostrarnos de la información en una sumatoria. Después de eso tenemos también una parte donde podemos filtrar o podemos agregar temas de proyectos y de acuerdos globales si es que nuestra empresa las utiliza. Y por último vamos a tener una sección donde podemos incluir contabilizaciones proyectadas, es decir, datos que todavía no hemos ingresado al sistema, pero que nosotros sabemos que van a ocurrir. Puede ser algún desembolso o, por el contrario, algún ingreso de efectivo que va a tener nuestra empresa
que nosotros somos conscientes que va a ocurrir, pero que todavía no está registrada en el sistema y por tanto no se consideraría a menos que lo digitemos. En ese caso, únicamente tenemos que digitar una fecha, podemos agregar una descripción, definir algún proyecto financiero si fuera el caso y definir el monto entrante o saliente. Con respecto a los niveles de seguridad, ya vamos a conversar un poquito más a detalle a qué corresponden y qué significan. En este caso, lo que voy a hacer es ejecutar el flujo de caja con estos criterios que tenemos por defecto y bueno, voy a borrar este. Y básicamente la información o lo que se nos va a desplegar es ya el flujo de caja como tal. Básicamente arriba vamos a tener la descripción del rango de fecha que nosotros introducimos. Vamos a poder variar la moneda en la que vamos a visualizar el reporte, ya sea en la moneda local, en la moneda del sistema o alguna otra moneda extranjera. Y igual en las monedas de los socios de negocios o de las cuentas contables. Después de eso vamos a tener unos checks donde vamos a poder quitar o poner alguna información con respecto a la estructura. Vamos a, en este caso, desmarcar, dejando solamente las cuentas financieras para explicarles un poco en qué consiste ese tema. Básicamente, SAP lo que hace es segregar la información en niveles de seguridad. Voy a ampliar aquí donde dice saldo inicial para que veamos lo que son los niveles de seguridad. En este caso, como yo habilité solo las cuentas financieras, el único nivel de seguridad que se me está mostrando es ese. Básicamente, las cuentas financieras, vamos a desplegarlo más, como les indicaba antes, son todas las cuentas contables que presentan o que están parametrizadas como cuentas de efectivo. Y la información que nos va a mostrar el sistema son los débitos y los créditos de esas cuentas, así como el total y el saldo de las mismas. Prácticamente este es el nivel de seguridad más alto porque prácticamente son las cuentas de efectivo o las cuentas de bancos. Entonces le estamos indicando al sistema que eso es prácticamente plata que tenemos en este momento dentro de nuestra empresa. Ese es el primer nivel de seguridad. El segundo nivel de seguridad es el nivel que se nombra como crédito. Básicamente acá lo que vamos a visualizar son las cuentas bancarias que están relacionadas con las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, vamos a ver, hay mucha seguridad de que los montos que entran a esas cuentas transitorias van a ser depositados. De hecho, generalmente, una vez que se hacen los cierres en los datáfonos, el día siguiente, a más tardar, es cuando los bancos usualmente realizan el depósito de esos fondos. Entonces, podríamos decir que los saldos que tenemos en esas cuentas tienen un nivel también bastante alto de convertirse en efectivo real para nuestra empresa. En este caso, voy a hacer un paréntesis para ingresar a la parte de bancos, por ejemplo, la parte de pagos recibidos, para visualizar, vamos a ingresar el tipo de cambio del día, voy a seleccionar cualquier cliente, voy a seleccionar uno de los documentos, y al ingresar a los medios de pago, si me paso a la parte de las tarjetas de crédito, vamos a ver que yo tengo ya en SAP registrados diferentes operadores de tarjetas de crédito, y ellos tienen asociadas sus respectivas cuentas. Lo vemos acá, por ejemplo, en este caso, la 1110-1005, la finalizada en 03 o la finalizada en 04. Esas son las cuentas que ya están parametrizadas en el sistema y es esas cuentas las que el flujo de caja va a considerar para el tema del nivel de seguridad crédito. En este caso, como lo vemos, son esas dos cuentas. El tercer nivel de seguridad corresponde a la cuenta de cheques, que verá que como ya conversamos antes, es la cuenta
que yo definí para los cheques que aún no han sido depositados en el banco, es esa cuenta transitoria. De igual forma, la misma la podríamos revisar en los pagos recibidos que acabamos de ver. Vamos a entrar nuevamente. Y en la pestaña de los cheques podemos ver cómo tenemos una cuenta ya predeterminada en el sistema para que esos fondos ingresen antes de ser depositados. Esta cuenta de igual forma se va a ir liquidando conforme yo voy realizando el proceso del depósito, igual que las de las tarjetas de crédito, ahí mismo en el módulo bancario. Ok, nuestro tercer nivel de seguridad, voy a en este caso abrir dos, van a ser las deudas con los clientes y las deudas de proveedores. Básicamente acá lo que se van a mostrar son los saldos por cliente o por proveedor del periodo en que pusimos el flujo de caja. Considerando las fechas de vencimiento de esos documentos. Es decir, si yo hice una factura el mes pasado y la factura se vence en este mes y el flujo de caja lo estoy ejecutando con ese periodo de fechas de este mes, pues esas facturas se van a considerar. Entonces, básicamente lo que se va a considerar aquí son las facturas que ya están vencidas y las facturas que se vencen en el rango de fechas en el cual yo estoy ejecutando el flujo de caja. Eso para saber o para poder determinar cuánta plata debería yo recibir o cuánto efectivo voy a ingresar en mi sistema de clientes y cuánto tengo que desembolsar por el contrario para pagar las deudas con mis proveedores. Estos niveles de seguridad se encuentran ya en la parte baja del flujo de caja, porque muchas veces, aunque las facturas se venzan, sabemos que tenemos complicaciones para lo que es el tema de la recuperación y a veces también tratamos de ampliar un poco los rangos de pagos de nuestros proveedores según la liquidez que nuestra empresa tiene. Entonces, esto se pone más abajo porque no hay certeza real de que sean desembolsados. Por último, en este caso, van a aparecer vacíos. Vamos a tener los niveles de seguridad de pronóstico de cliente y pronóstico de proveedor. Básicamente, estos son lo que les mencionaba en el paso previo, ¿verdad? Donde uno puede introducir información que no está en el sistema, pero que queremos que se considere. Como es información que no está para nada ingresada en el sistema, no tiene relación alguna con los registros, el sistema la pone como último nivel de seguridad, es decir, como lo que es menos probable que vaya a ocurrir. En este caso, en mi ejemplo, yo dejé los datos vacíos, por eso no se muestra nada, pero simplemente sería regresar a la ventana de los criterios de selección y ingresar en la parte inferior los datos que queremos considerar y el nivel de seguridad en que queremos ponerlos. Por ejemplo, podríamos poner un dato, vamos a ver, pongámosle fecha 15/9. Ahí podemos seleccionar algún proyecto financiero si así lo quisiéramos y vamos a poner el monto del ingreso y voy a ponerlo como un pronóstico de cliente. Voy a volver a generar el informe y como ven ya se muestra el monto que digitamos en el flujo de caja como tal. Básicamente este es el uso que tiene SAP para el flujo de caja. Como ven es muy sencillo, realmente no implica ninguna parametrización adicional en el proceso. Solamente es entrar a los informes financieros y ejecutarlo tal cual, ¿verdad? Usar los criterios de selección o filtros previos y a partir de ahí ya podríamos obtener
la información. Después de esto, entonces, vamos a pasar ahora sí a la parte del flujo de efectivo, que SAP lo nombra estados de flujo de caja. En primer lugar, para hablar de este informe, sí es necesario realizar una parametrización previa. Eso lo vamos a encontrar en la parte de gestión, definiciones, finanzas, en las parametrizaciones generales, gestión, inicialización del sistema, parametrizaciones generales, y vamos a encontrar acá una pestañita que dice flujo de caja. Básicamente acá lo que vamos a configurar es si la asignación de la partida individual del flujo de caja va a ser obligatoria u opcional, es decir, si cada vez que realizamos una partida relacionada con el flujo de caja, el sistema nos va a obligar a poner a cuál partida corresponde o no. Después de eso, nos va a pedir también que pongamos una partida específica o predeterminada para lo que son los pagos recibidos y los pagos efectuados. Y por último, vamos a tener una asignación en las transacciones donde el sistema nos va a mostrar un mensaje de advertencia, o simplemente no nos va a mostrar ningún mensaje y nos va a dejar hacer el registro sin haber asignado la partida individual. Una vez que tenemos definidas o ingresadas estas parametrizaciones, vamos a ver que en los diferentes documentos de SAP se van a empezar a desplegar unas pestañas donde vamos a tener que introducir esas partidas individuales. ¿En cuáles transacciones? Básicamente eso va a aparecer en las transacciones donde tenemos la aplicación de una cuenta que esté seleccionada como tal para el flujo de caja o relevante para el flujo de caja. En este caso, por ejemplo, vean que si marco una de las cuentas de bancos, esta tiene el check acá que dice relevante para flujo de caja. Esto lo que va a hacer es que el sistema va a entender que las transacciones que se realicen a esa cuenta debería yo asignarles una partida individual para tomarla en consideración al momento de ejecutar el flujo de efectivo. En este caso, por ejemplo, vamos a entrar a la parte de gestión de bancos, vamos a entrar a un pago recibido. Nuevamente voy a seleccionar cualquier cliente, voy a seleccionar un documento y cuando entramos a los medios de pago van a visualizar que si utilizamos una cuenta que esté marcada como relevante para el flujo de caja, nos va a pedir la posición del formulario principal. En este caso, ya en las parametrizaciones por defecto habíamos puesto que los pagos recibidos iban a caer en la partida que se llama pagos de facturas clientes. De igual forma, si quisiéramos utilizar una cuenta de este tipo en los asientos contables, por ejemplo, también el sistema nos va a pedir o nos va a dar la posibilidad de ingresar la partida individual correspondiente. Esa partida la podemos encontrar en las pestañas. Muchas veces, como es en este caso, la misma se encuentra por defecto oculta. Entonces, para eso tenemos que ingresar a las parametrizaciones de formulario. Buscamos la partida individual. Que se nombra posición en el formulario principal, tal que lo vimos en el pago. Y ya de esta forma, a nivel de las líneas, se nos va a mostrar este campo donde podemos seleccionar la lista de partidas individuales que ya el sistema trae ingresadas por defecto.
De esta forma yo puedo seleccionar a qué corresponde el movimiento de ingreso o salida que estoy registrando para que el sistema lo considere al momento de la ejecución del flujo de pago. Una vez que ya hemos ido haciendo el registro correspondiente en las diferentes transacciones, podemos ingresar a lo que son los informes financieros. Nuevamente entramos a financiero y vamos a ver lo que es el estado de flujo de caja. Aquí de igual forma el sistema nos va a dar la opción de hacer una selección de criterios previos donde podemos seleccionar un rango específico de fechas donde podemos revisar nuestra información y también nos permite hacer un comparativo ingresando un parámetro de fechas de un periodo anterior. En este caso, también nos permite filtrar o seleccionar la información de acuerdo a la fecha de contabilización, fecha de vencimiento o fecha de documento. En este caso, como esta es una base de datos de pruebas y no tiene muchos registros, lo que voy a hacer es que voy a ampliar bastante lo que es el rango de fechas para que veamos la información tal cual se presenta. Una vez que ejecutamos el proceso, pues vamos a ver cómo el sistema ya automáticamente me muestra de forma ordenada lo que son el flujo de caja de las actividades de operación, ¿verdad? Donde vamos a ver el dinero recibido por el cliente, el dinero pagado a proveedores, lo relacionado con los pagos de alquileres, electricidad, teléfonos, con los pagos a empleados y otros pagos operativos que realice la organización. Vamos a ver también lo que son el flujo de caja totalmente relacionado con las actividades de inversión, por ejemplo, la compra de activos, compra de títulos, venta de activos fijos, intereses recibidos o dividendos. Y por último, vamos a tener lo que corresponde a las actividades de financiamiento, que básicamente lo que nos va a mostrar son préstamos a largo plazo, leasing financieros, por ejemplo, desembolso de préstamos, pagos de dividendos, intereses, todo lo que está relacionado con las actividades de financiamiento. Y por último, vamos a tener el total de la liquidez del periodo, ¿verdad? Que va a ir en función a los datos que hayamos ingresado en cada una de esas diferentes partidas. En este caso igual, si lo que hacemos es poner un comparativo con dos periodos, voy a poner el check, y vamos a ponerlo hasta el 30 de septiembre del 2013. Básicamente lo que el sistema va a hacer es mostrarnos la información agrupada en dos columnas, una para el periodo actual y otra para el periodo anterior. De igual forma, podemos hacer variaciones en lo que son los niveles de presentación de la información, ¿verdad? Como en todos los reportes de SAP, según las necesidades que tengamos. Y también el sistema nos permite un botón de ajustar donde podemos hacer una digitación manual de cualquiera de los montos o hacer algún ajuste individual por cada una de las transacciones que consideremos importantes para nuestro flujo de caja. Una vez que le dan clic, como se visualiza, se habilitan los campos para nosotros poder hacer la digitación respectiva. De igual forma, es importante recordar que SAP cuenta con la posibilidad de crear lo que son modelos de informes financieros. En los modelos de informes financieros nosotros podemos crear modelos específicos para nuestro balance provisional, para nuestro estado de resultados, ¿verdad? De ganancias y pérdidas, y también para nuestro estado de flujo de caja. Ahí también podríamos ingresar y desarrollar un modelo totalmente personalizado si no queremos utilizar el modelo que trae por defecto el sistema.
En ese caso, una vez que hayamos desarrollado un modelo, acá en los criterios de selección podríamos seleccionar ese segundo modelo o ese modelo a medida que desarrollamos para que la información se muestre usando eso como base. Ya por último, para entrar con la parte de las preguntas, vamos a ver lo que es el informe de referencia de flujo. Básicamente, lo que va a hacer este informe es mostrarnos todas las transacciones de las cuentas que son relevantes para el flujo de caja. Y vamos a ver cada uno de esos registros. En este caso, lo que estamos viendo son un montón de asientos donde las cuentas, si se fijan que están siendo traídas, son en las que se involucran cuentas de efectivo. En este caso, la caja general de dólares, la caja general de colones, tanto para débitos y para créditos. Esto lo que nos va a permitir hacer es como una pequeña revisión de esos asientos o de esa información que está consumiendo el sistema para mostrarnos la información. De igual forma, podemos hacer un filtro de fecha y también un filtro de la moneda, si es local del sistema o extranjera. Ya con eso podríamos empezar a utilizar ambos informes, tanto el flujo de caja como tal, que les repito, es para generar pronósticos, y el flujo de efectivo, que al final de cuentas lo que hace es mostrarme información real para medir la salud financiera de mi empresa. Ahora, si gustan, entonces pasamos a la tercera parte donde podemos aclarar las dudas de todos ustedes. Entonces quedamos atentos a que nos las hagan saber para intentar aclarárselas de una vez. Quedamos a la espera. Ok, vamos a empezar primero con la consulta de Magali Mora. Nos pregunta, dice, si tengo una cuenta con movimientos y no tiene el check de relevante para el flujo, ¿hay algún problema si lo hago ahora? No. Al final de cuentas podemos seleccionar o parametrizar la cuenta de tal forma y una vez que lo hagamos ya el sistema la va a considerar para la generación de la información. Entonces es un check o una parametrización que podemos hacer en cualquier momento. Perfecto. Y la segunda pregunta, vamos a ver, Elena Arroyo nos dice que si podemos ampliar un poco el tema del reporte de flujo de efectivo que mide la salud financiera de la empresa. Realmente, vamos a ver, dentro de los elementos financieros de toda empresa hay ciertos estados o ciertos, vamos a ver, reportes que nos muestran, que nos ayudan a medir la información de la empresa. Básicamente, la diferenciación entre el flujo de caja, como les dije antes, es que el flujo de caja es un pronóstico y el segundo lo que hace es mostrarme en qué utilizó o en qué utilizamos en nuestra empresa el efectivo. ¿Cómo podemos determinar la salud financiera de nuestra empresa? Bueno, si por ejemplo estamos utilizando la mayor parte o la mayor parte de nuestro efectivo está ingresando a través de financiamiento, quiere decir que nuestra empresa tal vez no está generando la suficiente liquidez para mantener las actividades regulares de la misma. Por el contrario, si vemos que estamos haciendo, por ejemplo, muchas inversiones en activos fijos y demás, quiere decir o puede ser un indicador de que nuestra empresa cuenta con la suficiente salud financiera y nos va a permitir o nos está permitiendo hacer inversiones de ese tipo en ese momento. Entonces, básicamente el flujo de efectivo es un tema un poco de análisis, ¿verdad? Es uno de los estados financieros por excelencia que nos permiten, según un análisis de esas variables, ver cómo está nuestra salud financiera. Ok, vamos a ver, dice Jonathan Fonseca, tenía entendido que había una vista gráfica del flujo en la que comparaba nuestros ingresos contra los gastos programados. Podríamos ver esta vista. Bueno, realmente no tengo claro cuál vista te estás refiriendo. Sé que sí, por ejemplo, en la versión de SAP HANA hay un flujo de efectivo
un poco más gráfico, donde nos muestra una gráfica como tal. En este caso no se consideró para el webinar, ya que aquí tenemos clientes que cuentan con ambas versiones, ¿verdad? En SQL y en HANA. Pero sí, en efecto, las versiones de HANA tienen un flujo de efectivo un poco más gráfico. Es una de las ventajas que tiene SAP HANA, ¿verdad? Todo el tema de análisis y de la creación de indicadores. En ese caso, tal vez más adelante podríamos hacer un webinar específico para ver ese tema desde el punto de vista de HANA y poder mostrarte como más visualmente el tema de la vista que se genera en HANA. Ok, tenemos otra pregunta de Elena. Dice, ¿cómo se modifican las fechas de ingresos de cuentas por cobrar que no son exactas a los vencimientos? ¿Cómo se hace para indicarle al sistema que el cliente no paga el vencimiento, sino en una fecha de días posterior? Bueno, básicamente los clientes tienen unos días de tolerancia con los que podríamos jugar, y al mismo tiempo también cuando generamos el estado financiero vimos que en la parte inferior tenemos la posibilidad de ingresar manualmente datos. Esos datos pueden ser de créditos o débitos. Entonces, si fuera el caso también, por ese medio podríamos restar o sumar tal vez algún documento o algún flujo que sabemos que no va a ingresar directamente en ese rango de fechas. Entonces, ahí tenemos esas dos herramientas para jugar un poquito con esa parte. Ok, de momento esas son las dudas que tenemos. No sé si hay alguna otra. De igual forma, si nos entra alguna otra consulta posterior, nosotros con mucho gusto los vamos a estar respondiendo. Nosotros ya tenemos acá registrados los datos. Igual recordarles que también tenemos todo el equipo de soporte y el equipo de servicio que está disponible para cualquier consulta o apoyo que necesiten. Nada más es de que ingresen a la página web un ticket y con muchísimo gusto todo el equipo los va a estar atendiendo. Y vamos a ver, hay otra consulta. Dice, en la parte donde ponían manualmente los montos, eso se puede bloquear para que no se pueda editar. Vamos a ver, te referís, don Alejandro, a la parte de acá abajo, de donde incluimos las contabilizaciones proyectadas. Ah, ok, en el reporte. Más bien entonces en el flujo donde tenemos el ajuste. Vamos a ver, no estoy seguro si hay una parametrización específica que nos permite bloquear ese ajuste. Déjame lo reviso, lo consulto bien con el equipo, lo investigo un poquito y les aclaro esa duda igual, junto con cualquier otra consulta que ingrese. Me parece que no es posible bloquearlo, pero igual prefiero investigarlo un poquito para darte una respuesta muchísimo más segura. Ok, bueno, con eso ya podríamos dar por terminado el webinar. Agradecerles a todos la asistencia, ¿verdad? La participación, la disposición, y instarlos nuevamente a que sigan participando de los mismos. Hay una lista ya para lo que resta del año, donde vienen temas de planillas, vienen temas de cierre, entonces para que los aprovechen, participen, y cualquier cosa, nuevamente estamos con toda la disposición en SSG de ayudarles en cualquier duda o cualquier problema que tengan. Hasta luego, buen día y muchas gracias.